Buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidos a la clase número 1 sobre los órganos de los sentidos. Para ello utilizaremos el módulo 6 de la unidad número 1, el cuadernillo número 4, desde la página 28 a la 35. Como primer punto tenemos que estudiar acerca de la función de relación. ¿Y qué es la función de relación? Esta función nos permite percibir información del exterior y del propio cuerpo, analizarla y elaborar una respuesta adecuada a cada momento. Podemos dividir la función de relación en tres fases muy importantes, que son la fase de la percepción, la fase del análisis y la fase de la emisión. Entonces, para nosotros poder conocer un poquito más de esto, vamos a ir viendo cada una de estas fases. Como por ejemplo, tenemos la fase de la percepción de la información. Recibimos la información del medio que nos rodea mediante receptores, el sistema nervioso como los órganos de los sentidos. Entonces, en esta primera fase aplicamos lo que es los órganos de los sentidos en lo que es la percepción de la información. Luego de esto pasamos al segundo punto, a la segunda fase, que es la fase del análisis de la información. En esta fase el sistema nervioso, en especial el cerebro, nuestro cerebro, se encarga de analizar la información captada en la fase de la percepción, ¿sí? Entonces nuestro cerebro la analiza. Luego de esto pasamos a la emisión de la respuesta o la tercera fase. En esta fase el aparato locomotor y el sistema endocrino son los responsables de ejecutar la respuesta a la información. Entonces, en esta fase es lo que nosotros podemos recibir o receptar, analizar y emitir una respuesta. En el aparato locomotor, como ustedes saben, es el que interviene o está formado por el sistema esquelético y el sistema muscular, y el sistema endocrino tiene que ver lo que son los órganos y los tejidos, ¿sí? Que segregan un tipo de sustancia llamada hormonas y son liberadas al torrente sanguíneo y regulan las funciones como el desarrollo corporal, la reproducción, la producción de leche materna, entre otros. Entonces, tanto el sistema locomotor como el sistema endocrino son los que intervienen en la tercera fase de la emisión de la recepción. Entonces, es por medio de estas tres fases que nosotros podemos llevar a cabo esto de la función de la relación. Tal vez muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, pero todo el día, cada vez, en cada situación estamos teniendo esta función de relación y pasamos estas tres fases: la fase de la percepción, la fase del análisis y la fase de la emisión. ¿Ok? A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo para que tú puedas saber un poquito más en cuanto a cómo funciona esto de estas tres fases, ¿sí? Entonces, para que tengas un poquito más de conocimiento y puedas interpretar mejor lo que es la fase de la percepción de la información, lo que es la fase del análisis de la información y finalmente lo que es la fase de la emisión de la respuesta. Te invito a ver, observar el siguiente ejemplo que te voy a poner y podamos tener una mejor comprensión de estas fases o la función de relación, ¿sí? A continuación va a aparecer en pantalla, ¿sí? Ok, como puedes ver en la imagen, vemos a una chica, tenemos una rosa y tenemos las espinas de la rosa. En la primera instancia, la fase que tiene que ver con la percepción de la información, vemos que la persona recibe a través de la piel, el órgano del sentido del tacto, el estímulo o el pinchazo, ¿sí? Eso es la primera fase, la fase de la percepción. Luego de esto pasa a la segunda fase, donde su cerebro, integrante del sistema nervioso, interpreta esa información. Entonces ese pinchazo la interpreta en esta segunda fase para pasar a la tercera, que es: tras procesar la información, el aparato locomotor y el endocrino, como te explicaba en un principio, provocan una respuesta que es que la persona retire su mano tras sentir el pinchazo y que sienta dolor en el área del pinchazo. Entonces, esta es una forma como tú puedes ver cómo actúan las tres fases de lo que es la función de relación. Como decía, tú puedes durante el día, ¿sí?, hacer estas tres fases, pero inconscientemente. Ahorita ya te las he explicado. Y por ejemplo, cuando tú ves la mesa y la tocas, ¿sí?,
Entonces la estás tocando, luego de eso el cerebro procesa la información y te da la respuesta de que esto es duro. Pero para ello tenemos que ver lo que son los órganos de los sentidos. Tú sabes que los órganos de los sentidos son 5 y estos órganos intervienen principalmente en la primera fase de la percepción. Ahí tenemos, como tú podrás ver, el sentido del oído, del olfato, del tacto, de la vista y del gusto. Esos son los 3 órganos de los sentidos que nosotros tenemos o todo ser humano tiene. Vamos a irlo analizando uno por uno. A continuación tenemos el sentido de la vista. El sentido de la vista tiene ciertas partes, como puedes ver en la imagen. Tenemos la córnea, el iris, el lente, el cuerpo vítreo, la retina, el nervio óptico. Eso podría ser en la parte interna. En la parte exterior tenemos el párpado superior, la pupila, la esclerótica, el iris y el párpado interior. Si vamos a ir viendo, la córnea es la capa transparente situada en la zona anterior del ojo, por donde penetra, ¿qué cosa? Penetra la luz. La retina es el tejido donde se proyectan las imágenes. El iris, músculo que cambia de tamaño para dejar pasar la luz a través de la pupila. El nervio óptico, nervio que transmite las imágenes de la retina al cerebro. Ceja, pelo que protege el ojo del sudor o agua que resbala de la frente. El párpado es el pliegue de piel móvil que cubre y protege el ojo al distribuir las lágrimas que lo limpian y humedecen. Luego de eso tenemos las pestañas, que son los pelos del borde de los párpados que protegen el ojo del polvo y el exceso de la luz. Entonces esas son partes del sentido de la vista, ¿sí? Tanto la parte interna como la parte externa. Ahora, hay algunos puntos que tú deberías tener cuidado para mantener una buena vista. Yo te voy a dar algunos consejos que tú puedes tener, ya que los ojos son unos órganos muy delicados de nuestro cuerpo y es necesario protegerlo, ¿sí? Protegerlo siempre. Por ser un órgano delicado tenemos que tener mucho cuidado con este órgano de nuestro cuerpo, el sentido de la vista. A continuación te voy a poner algunas indicaciones que puedes llevar a cabo para que puedas proteger tu vista, ¿ok? Vamos a ir a continuación para que los puedas observar. No te olvides, sí, trata de memorizar estas partes, ¿ok? Ahora sí, procedemos a qué cuidados debemos tener. Principalmente mantener una distancia adecuada al leer un libro, ver la televisión o utilizar la computadora. Elige una luz adecuada para leer y escribir, muy importante. Si nota una pelusa en sus ojos, no se frote, parpadee. Visite al menos una vez al año al oftalmólogo para que revise su vista. Finalmente, lávese cada mañana la cara y retire las lagañas de sus ojos. Son 4 puntos muy importantes que tú puedes tener en cuenta para tener una buena vista. A continuación vamos con el siguiente sentido, que es el sentido del oído. Como puedes ver en la imagen, vemos las partes de este sentido. Principalmente tenemos lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno, 1, 2 y 3. Hay otras partecitas que lo componen que ya las vamos a ir viendo, pero por ejemplo, el oído externo. La oreja recoge el sonido y el conducto auditivo lo transmite hacia el interior. Luego, en el oído medio, el tímpano recibe el sonido y vibra. Esta vibración se transmite por una cadena de huesecillos, ¿sí? De huesecillos. El yunque, el martillo y el estribo, hasta otra membrana llamada la ventana oval, ¿sí? Ahora, después de esto pasa al oído interno. La ventana oval transmite la vibración al líquido que hay en el interior de una cavidad llamada caracol. Desde allí unos nervios transmiten el sonido al cerebro, ¿sí? Ahora tú ves en la imagen que hay una partecita en la parte izquierda que está maximizada, lo que es el equilibrio, en la partecita del oído interno, lo que es el equilibrio. El equilibrio se encuentra en el oído interno junto al caracol. Este nos permite percibir la posición de nuestro cuerpo y controlar
así nuestra postura y movimiento, ¿sí? Es gracias a este aparato chiquitito, el equilibrio, ¿sí? Entonces estas son las partes de cómo funciona el sentido del oído. Espero que te memorices principalmente aquí lo que es el oído externo, su función, el oído medio, su función, y el oído interno con su función. Y el equilibrio, que es muy importante, ¿sí? Que es el que nos da la estabilidad a nuestro cuerpo, ¿sí? Igualmente que los anteriores sentidos, hay ciertas cosas que tú podrías hacer para tener un buen sentido del oído, ciertos cuidados, ¿sí? Que tú debes tener. A continuación vamos a poner algunos consejos que me gustaría que los lleves a cabo, como por ejemplo, ¿sí? Evite los lugares ruidosos y no escuche música con el volumen demasiado alto, ¿sí? Los que nos gustan los audífonos tenemos que tener mucho cuidado. Visite periódicamente al otorrinolaringólogo, si esa palabrita bien larga, que es el médico especialista de los oídos, la nariz y la garganta. Debes visitarlo. ¿Qué más? Evite que le entre agua en los oídos y séquese bien con una toalla luego de bañarse. Entonces, estos son algunos de los consejos que tú podías llevar a cabo para tener un buen sentido de lo que es el oído, ¿sí? Recomendaciones que te doy para que no puedas tener presente con este sentido, ¿sí? Mucho cuidado con el agua que ingresa, ¿sí? Mucho cuidado con los cotonetes, no usar cotonetes porque son muy dañinos y pueden transmitir muchas bacterias que nos pueden dañar nuestro oído, ¿sí? Visitar al otorrinolaringólogo, ¿sí? Ahí lo dije mejor, entonces para que puedan llevar un buen control. A continuación tenemos el sentido del tacto. Como tú puedes ver, este sentido nos permite reconocer la forma, la textura, la temperatura y otras características de los objetos cuando se entra en contacto con ellos. Tú puedes ver en la pantallita que tenemos los receptores de presión, los receptores de temperatura, los poros, los vellos y los receptores de la piel. Entonces los receptores del tacto son células sensibles a la temperatura y a la presión y están repartidos por toda la piel del cuerpo. Existen zonas del cuerpo más sensibles que otras, como por ejemplo las manos y los labios son partes del cuerpo más sensibles a lo que es el tacto, ¿sí? Entonces esto es lo que tiene que ver en cuanto a este sentido, ¿sí? Entonces es el que nos permite a nosotros poder reconocer la forma, la textura, la temperatura, las características, la forma de los objetos, ¿sí? Que nosotros por medio del tacto, ¿sí? Podemos obtener estas características. Igual que los otros sentidos, hay algunos cuidados que tú puedes tener, como por ejemplo, elimine la suciedad y el sudor, dúchese periódicamente, así mantiene los poros limpios para que la piel transpire, ¿sí? Si se hace una herida, debe lavarse y desinfectarse. Cuidar su piel del sol con protector solar. Son algunas de las recomendaciones. A continuación pasamos al sentido del olfato. En el sentido del olfato, como puedes ver, nos permite captar ¿qué cosa? Los olores producidos por la presencia de diferentes sustancias en el aire, ¿sí? Estas sustancias entran por las dos cavidades que conocemos como las fosas nasales de la nariz. Estas sustancias entran en contacto con la mucosa olfatoria que recubre las fosas nasales y la información se transmite al cerebro a través de ¿qué cosa? A través de los nervios, ¿sí? Entonces es así como funciona el sentido del olfato. Entonces todo percibimos por medio de la nariz, las fosas nasales pasa y entran en contacto con la mucosa olfatoria que recubre las fosas nasales y la información se transmite ¿a quién? Al cerebro, como decía ahí, ¿no? A través de los nervios. Entonces es así como funciona lo que es el olfato. Hay algunas cosas que puedes tomar en cuenta para protegerlo, como no introducir objetos en las fosas nasales, mantener las fosas nasales limpias y visite periódicamente aquí al otorrinolaringólogo, ¿ok? Entonces tú debes visitarlo también. Son los especialistas lo que tiene que ver con lo que es la nariz también. Entonces son algunas de las recomendaciones. A continuación tenemos el sentido
del gusto. Como puedes ver en la imagen, es la lengua. En la lengua hay pequeñas estructuras llamadas papilas gustativas que al entrar en contacto con los alimentos transmiten al cerebro los diferentes sabores que tienen. Los sabores básicos, las papilas gustativas captan 4 sabores básicos que son cada una. Por ejemplo, tenemos lo que es lo dulce, lo salado, lo ácido y lo amargo. ¿Sí? Como tú puedes ver en la lengua, ahí están las partecitas de la lengua, donde en cada una de las partecitas de la lengua son quienes, si tú pueden degustar y saber cuál es el gusto de cada producto o de cada cosa que comemos. Entonces esas partecitas, como por ejemplo la parte de adelante es lo dulce, la parte de los lados de la punta tiene que ver en cuanto a lo salado, la parte de los lados en la parte trasera tiene que ver en cuanto a los sabores ácidos y la parte trasera tiene que ver en cuanto a los sabores amargos. Es así como la lengua nos ayuda a poder distinguir los sabores de ciertas comidas o lo que nosotros nos llevemos a la boca, ¿sí? Entonces es gracias a la lengua y este sentido. No olvidarse estas partecitas. Igualmente tenemos que tener algunos cuidados, como por ejemplo no tomar alimentos excesivamente calientes ni fríos, ¿sí? Cuando se cepille los dientes, limpie también su lengua. Actualmente los cepillos tienen la partecita atrás de la cabeza algunas fibras gomosas que nos sirven para limpiar la lengua a lo que la lavamos. No usar el cepillo, las hebras, porque nos podemos lastimar. A continuación, para saber si has comprendido la clase, yo quiero que hagas algunos ejercicios. Como en el primero, tenemos para cada imagen selecciona el sentido que permita determinar las características mencionadas. Detalla además la percepción recibida. Por ejemplo, ¿qué color de la rosa es amarillo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, el primerito dice que es un kiwi, ¿verdad? Tenemos color, forma y sabor. ¿Qué sentido utilizamos para saber de qué color es el kiwi? Entonces lo colocamos ahí y sabemos que es la vista, ¿verdad? Gracias a la vista podemos ver que es café, verde con puntitos negros. Todo eso escribimos ahí. Asimismo vamos a hacer en el siguiente la forma. ¿Cuál es el sentido que utilizamos para saber de qué forma es? Principalmente el tacto. Y colocamos ahí, gracias al tacto sabemos que es ovalado, qué sé yo, ¿sí? Tiene pelitos, qué más, ¿ok? Y el sabor gracias al sentido del gusto. Y colocamos ahí que es medio agrio, podríamos decir, ¿sí? Porque el kiwi en algunas ocasiones es agrio, entonces podríamos poner ahí. Es así como tú vas a hacer de los 4, creo, si no me equivoco, de los 4 objetos. Tenemos un kiwi, una rosa, un oso de peluche y una guitarra. De ellos vas a hacer qué sentido utilizas y la descripción al utilizar este sentido. Luego de eso haces la pregunta, concluya por qué son importantes los sentidos. Luego de eso pasamos a la pregunta que dice, explique con sus propias palabras por qué es necesario la función de relación, la que vimos primerito, ¿sí? ¿Por qué es necesaria esta función? ¿Ok? La función de relación. Para al final terminar con el siguiente ejercicio. Escriba el sabor básico de estos, estamos en la pregunta esto de observa la imagen y detalla las 3 fases de relación. Vamos a utilizar las 3 fases de relación, la de la percepción, el análisis y de la respuesta. Entonces en la parte de la percepción tenemos que ver por medio de los sentidos, describir qué sentidos utilizamos y la descripción de cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, si podemos decir la vista, podemos ver que es un seco de pollo con verduras, arroz y qué sé yo. Luego la segunda fase donde ya analizamos este producto. Finalmente la respuesta podría ser que es un plato delicioso y qué sé yo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo tú aplicas estas 3 fases con este ejemplo, ¿sí? Igual está mi número telefónico al final para que puedas contactarme y poderte ayudar. Al final hacemos el siguiente ejercicio, escriba el sabor básico de estos alimentos, de tanto del limón, de las gomitas y del papipollo. Entonces tú vas a explicar ahí cuál es el sabor básico de estos alimentos, el sabor, ¿sí? Es agrio, dulce, salado, amargo, qué sé yo.
¿ok? Vas a colocarlo ahí. Entonces esto ha sido todo para la clase de hoy. Te dejo mi número telefónico para que me puedas escribir al WhatsApp y resolverte las inquietudes. Ha sido un gusto, nos vemos en la siguiente clase.